El día que mi familia me repudió, llovía. Recuerdo ese detalle con claridad. La forma en que el agua se deslizaba por las ventanas de la sala de conferencias ejecutiva de Harrison Industries, mientras dentro, el rostro de mi padre se sonrojaba alarmantemente. Incompetente, gritó, dejando caer un montón de papeles sobre la mesa pulida. ¿Tienes idea de lo que nos pudo haber costado tu error? Me quedé allí, con 22 años y recién salido de la escuela de negocios, intentando no llorar. Papá, puedo arreglarlo. El contrato aún no es definitivo. ¿Arreglarlo?, preguntó mi hermano mayor, Mako, con una risa cruel. Casi vendiste nuestra división de envíos por la mitad de su valor. Esa estupidez no tiene arreglo. El error del que hablaban era un borrador de contrato que preparé para la venta de Harrison Maritime, una de nuestras divisiones más pequeñas. Sin querer, utilicé cifras de valoración obsoletas que no incluían la reciente expansión de nuestra flota. El error se detectó antes de que se produjeran daños reales, pero, según mi familia, casi destruye un siglo del negocio familiar de Harrison. Te confié esto, continuó mi padre, bajando la voz a algo aún peor que un grito: decepción. Te di la oportunidad de demostrar tu valía, y así es como pagas esa confianza. Intenté explicarle que había estado trabajando 80 horas semanales, que había estado intentando gestionar tanto el acuerdo marítimo como la nueva adquisición tecnológica que me habían dejado en la mesa, pero las excusas no importaban en la familia Harrison. Los resultados eran lo único que les importaba. Jack, la voz de mi madre desde la puerta nos hizo girar a todos. Estaba allí de pie, con su impecable traje de Chanel, con más aspecto de directora ejecutiva que de la socialité que pretendía ser. La junta directiva espera. Mi padre se ajustó la corbata. Terminaremos esta conversación más tarde. Pero no lo hicimos. Esa noche, me llamaron al estudio de mi padre, la habitación donde 3 generaciones de hombres Harrison habían tomado las decisiones que forjaron nuestro imperio familiar. Los libros encuadernados en cuero y los viejos óleos parecían observar con desaprobación mientras mi padre daba su veredicto. Ya no tienes nada que hacer aquí, dijo sin preámbulos. La junta directiva ha perdido la confianza en tu criterio. Tu puesto en Harrison Industries queda despedido con efecto inmediato. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Papá, por favor. Fue un error. Un error que no podemos permitirnos. Ni siquiera me miró. Recibirás 6 meses de indemnización. Después, estarás sola. ¿Me despides? Soy tu hija. Precisamente por eso me duele tanto. Finalmente me miró a los ojos. No eres solo una empleada, Emma. Eres una Harrison. Confiamos en que harías honor a ese nombre, y fallaste. La voz de mi madre me llegó desde atrás, ni siquiera la había oído entrar. Te hemos conseguido un puesto en la empresa de tu tío en Seattle, lo suficientemente lejos como para que este incidente no repercuta negativamente en la familia. Me giré para mirarla, sorprendida. ¿Quieres que me vaya de Nueva York? Querer no tiene nada que ver. Sus labios, perfectamente pintados, apenas se movieron. La decisión está tomada. Tu vuelo sale mañana por la mañana, punto. ¿Y si me niego? La voz de mi padre se endureció. Entonces estarás completamente solo. Sin indemnización, sin contactos, sin apoyo familiar. Tú decides. Los miré a ambos, a los padres que me habían impulsado a estudiar negocios, que me habían inculcado la importancia del legado de Harrison desde la infancia. Ahora me dejaban de lado por un solo error. Vaya decisión, susurré. Solo una persona de la familia me defendió esa noche, mi abuelo, Thomas Harrison A., el hombre que había convertido nuestra empresa naviera regional en un imperio corporativo global. Irrumpió en el estudio de mi padre justo cuando me iba, con el rostro curtido y ensombrecido por la ira. Jack, idiota, le gruñó a mi padre. No tienes ni idea de lo que estás tirando a la basura. Pero mi padre se mantuvo firme. Papá, la junta ya. La junta, rió el abuelo con amargura. ¿Te refieres a esos aduladores de los que te rodeabas? Los que olvidaron lo que construyó esta empresa en primer lugar. Nunca había visto a mi abuelo tan enfadado. Se giró hacia mí, con el rostro suavizado. Emma,
querida, ven a vivir conmigo. Lo solucionaremos. Pero yo ya estaba negando con la cabeza. La humillación era demasiado reciente, el dolor demasiado intenso. No, abuelo, ya han tomado su decisión. Me fui esa noche, ignorando el acuerdo cuidadosamente planeado de mi madre en Seattle. La indemnización de 6 meses sería suficiente para empezar de cero en algún lugar, cualquier lugar que no estuviera bajo la sombra de mi familia. Lo que no sabía entonces era que mi abuelo ya había puesto en marcha algo que no se revelaría hasta 10 años después, cuando su testamento revolucionaría a la familia Harrison. Esa noche, me registré en un hotel con mi tarjeta de crédito personal, que pronto sería mi única tarjeta de crédito una vez que congelaran mis cuentas corporativas. Me senté en la colcha de flores y abrí mi portátil, mirando fijamente el borrador del contrato que supuestamente había destruido mi futuro. Pero algo no cuadraba. Había trabajado en docenas de contratos durante mi breve tiempo en Harrison Industries. Conocía mi propio estilo de escritura, mis preferencias de formato. Este contrato era diferente. Pequeños detalles, el espaciado, la tipografía, incluso parte del lenguaje, fallaban. Con dedos temblorosos, saqué el archivo original de mi unidad de respaldo segura. Las diferencias eran sutiles pero inconfundibles. Alguien había alterado mi trabajo antes de que llegara a la pizarra. Alguien había querido que fracasara. Pensé en la sonrisa de mi hermano Mako, en cómo se había apresurado a condenar mi error, en cómo se había posicionado como el único heredero competente del imperio Harrison. La voz de mi abuelo resonó en mi cabeza. No tienes ni idea de lo que estás tirando. Pero quizás sí. Quizá entendía exactamente qué había pasado y por qué. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban bajo la lluvia. 10 años atrás, mi bisabuelo le había cedido el control de Harrison Industries a mi abuelo en lugar de a su hermano mayor, una decisión que conmocionó al mundo empresarial. La historia, al parecer, se repetía en nuestra familia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi abuelo: nada es lo que parece, Emma observa. Espera. Aprende. Respiré hondo y tomé una decisión que marcaría la siguiente década de mi vida. No correría a Seattle. No me desvanecería en el olvido. Observaría. Esperaría. Y lo más importante, descubriría exactamente cuán profunda era esta traición. Lo que mi familia no sabía, lo que ni siquiera mi abuelo pudo haber predicho, era que su error estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Porque el contrato que yo había preparado, el que habían alterado sin mi conocimiento, contenía una cláusula oculta, un detalle pequeño, pero crucial que solo se revelaría años después, un detalle que me daría el control de los activos más valiosos de Harrison Maritime, justo cuando la familia más los necesitaba. Sonreí al verme reflejado en la ventana empañada por la lluvia. Creían que me estaban dando una lección sobre el fracaso. En cambio, estaban a punto de aprender una sobre subestimar a la persona equivocada. El siguiente mensaje de mi abuelo llegó justo cuando me estaba quedando dormida. Recuerda, querida, en los negocios, como en el ajedrez, la reina es la pieza más poderosa del tablero. Aunque algunos tontos piensen que es solo un peón, no entendí su mensaje entonces. Pero lo haría. ¿Cómo lo haría? 10 años es mucho tiempo para esperar la venganza, pero mi abuelo me enseñó que la paciencia vale más que el oro en el mundo de los negocios. Y tenía razón. Pasé el primer año construyendo mi tapadera, una pequeña consultora en Boston, lo suficientemente lejos de Nueva York como para evitar el escrutinio familiar, pero lo suficientemente cerca como para controlar a Harrison Industries. Los mensajes crípticos de mi abuelo continuaban, cada uno enseñándome algo nuevo sobre nuestro imperio familiar. Revisa los manifiestos de envío de la ruta a Singapur, me escribía. O presta atención a las condiciones de la fusión con Anderson. Pequeñas pistas que me ayudaban a comprender el panorama general. El error que me llevó a mi despido no se limitó a la división marítima. Ese contrato había sido una prueba, diseñada para demostrarle a la junta directiva que no era apto para dirigir. Lo que mi hermano Mako no se había dado cuenta era que yo había dejado mi propia prueba oculta en la letra pequeña, cláusula 23.4, subsección B enterrada en las especificaciones técnicas.
En caso de reestructuración de la división o transferencia de activos, el firmante original conserva el derecho de preferencia en todas las rutas marítimas de la cuenca del Pacífico y la infraestructura asociada. Una cláusula que no significaría nada durante años, hasta que Harrison Industries decidió reestructurar toda su operación de transporte marítimo, lo cual, según la inteligencia de mi abuelo, era exactamente lo que estaban planeando. Construí mi nueva vida con cuidado, paso a paso. Mi consultora, Phoenix Maritime Solutions, se especializaba en logística de transporte marítimo y gestión portuaria. Éramos pequeños pero eficientes y nos ganábamos la reputación de resolver problemas complejos que las empresas más grandes no podían manejar. Mientras tanto, mi hermano Michael vivía la vida del heredero elegido. Lo observaba desde lejos mientras aparecía en revistas de negocios, aceptando premios y haciendo grandes promesas sobre el futuro de Harrison Industries. Nuestros padres brillaban radiantes en cada foto, la familia corporativa perfecta. Solo mi abuelo parecía ver más allá de la fachada. La última adquisición de tu hermano está construida sobre arena, me dijo durante una de nuestras reuniones secretas, siempre en pequeños cafés lejos de Manhattan. Está aprovechando el futuro de la empresa para obtener ganancias a corto plazo, asentí, removiendo mi café. La expansión asiática, pura cortina de humo. Los ojos del abuelo brillaron. Está usando los activos de la división marítima como garantía, creyendo que valen más de lo que valen porque nunca entendió que el verdadero valor está en las rutas, no en los barcos. Terminé, exactamente. Metió la mano en su maletín. Ahora, sobre esas licencias de ruta que están por renovar. Pasamos la siguiente hora revisando documentos que habrían disparado la presión arterial de mi padre. Mi abuelo no solo me mantenía informado, me enseñaba a recuperar lo que me pertenecía por derecho. Pasaron los años. Convertí a Phoenix Maritime Solutions en una empresa respetada en la industria, aunque me mantuve alejado de los focos. Mis empleados fueron cuidadosamente seleccionados, leales y bien remunerados por su discreción. Ninguno de ellos sabía de mi conexión con Harrison Industries, salí con alguien de vez en cuando, pero nunca en serio. El último hombre al que le confié mi verdadera identidad le había dado la información a mi hermano. Después de eso, mantuve mi vida personal tan cuidadosamente controlada como la profesional. Mis padres me enviaban obligatoriamente tarjetas de Navidad a mi domicilio de Boston, tarjetas a las que nunca respondía. Cada año, incluían una nota sobre lo bien que le iba a Michael y cómo la empresa prosperaba bajo su liderazgo. Archivaba cada tarjeta en una carpeta etiquetada como motivación. Entonces, hace 3 años, todo empezó a cambiar. Las grietas en la fachada perfecta de Michael comenzaron a aparecer. Primero vinieron los rumores sobre impagos a importantes proveedores. Luego, rumores de retrasos en los envíos y clientes enfadados. El precio de las acciones de Harrison Industries, aunque seguía siendo fuerte, mostraba fluctuaciones preocupantes. Tu hermano hipotecó el futuro de la empresa, explicó mi abuelo durante lo que resultaría ser nuestra última reunión. Ahora esas facturas están por vencer, parecía cansado ese día, más de lo habitual. Debería haberlo visto como una señal de alerta. La junta directiva empieza a hacer preguntas, continuó, sobre la división marítima, especialmente el plan de reestructuración. Haremos efectiva mi cláusula, terminé. Si intentan vender o reorganizar las rutas marítimas, tendrás derecho de preferencia. Sonrió con orgullo. La cláusula que nunca vieron, oculta en el contrato que usaron para destruirte. 2 meses después, mi abuelo sufrió un derrame cerebral. Los médicos dijeron que fue rápido e indoloro. El anuncio oficial lo elogió como un gigante de la industria, el hombre que convirtió a Harrison Industries en una potencia mundial. Asistí al funeral, por supuesto, de pie en la parte trasera de la iglesia, viendo a mi familia desempeñar su papel de herederos afligidos. Michael pronunció un conmovedor panegírico sobre cómo aprendió negocios en las rodillas de nuestro abuelo. Casi me parto de risa. Lo único que Michael había aprendido de mi abuelo era atribuirse el mérito del trabajo ajeno. Mis padres me vieron, pero no se acercaron. Quizás les daba vergüenza. Más bien, les preocupaba que armara un escándalo. Salí antes de la recepción y fui directo a la oficina de mi abogado.
La lectura del testamento de tu abuelo está programada para la semana que viene, me informó. Fue muy específico con la fecha. Asentí, sin sorprenderme. Todo en mi abuelo era específico y estaba cuidadosamente planeado. Todos los accionistas mayoritarios y familiares deben asistir en persona, continuó. No se permiten apoderados. De nuevo, típico abuelo. Querría que todos los presentes presenciaran lo que fuera que hubiera planeado. La semana siguiente transcurrió en un borrón de preparativos. Revisé cada documento, cada contrato, cada información que mi abuelo me había compartido durante la última década. Phoenix Maritime Solutions estaba en una posición ideal, altas reservas de efectivo, líneas de crédito aseguradas, relaciones con actores clave consolidadas. La mañana de la lectura del testamento, me vestí con esmero con un traje gris marengo que costaba más que todo mi guardarropa de mi época en Harrison Industries. Llevaba un peinado elegante y un maquillaje perfecto. Nadie que me mirara vería a la asustada joven de 22 años que había huido bajo la lluvia 10 años atrás. Mientras conducía hacia la oficina del abogado, mi teléfono vibró con una alerta. Las acciones de Harrison Industries habían caído 2 puntos más en las primeras operaciones. Corrían rumores sobre su capacidad para cumplir con las obligaciones del próximo trimestre. El momento, como todo en esta situación, era perfecto. Aparqué el coche y me miré en el espejo una última vez. En mi bolso había una copia del contrato marítimo original, el de mi cláusula oculta. En mi maletín había documentos que demostraban cada error, cada paso en falso, cada mala decisión que mi hermano había tomado mientras jugaba a ser el emperador corporativo. Y en mi cabeza estaban 10 años de conocimiento sobre las operaciones de Harrison Industries, un conocimiento que estaba a punto de volverse muy, muy valioso. Entré en el ascensor, viendo cómo subían los números de las plantas. El último mensaje de texto de mi abuelo resonaba en mi mente: el juego está ganado antes de que se mueva la primera pieza. Las puertas se abrieron a una planta llena de rostros conocidos, paralizados por la sorpresa. Mi padre dejó caer su taza de café. La máscara perfecta de mi madre se quebró. Y mi hermano Michael, el niño mimado, el heredero elegido, palideció como un papel. Hola, familia, dije con calma. ¿Empezamos? La sala de conferencias del bufete Caldwell & Associates rebosaba de tensión. Mi familia se había dispuesto tal como esperaba, Michael a la cabecera de la mesa, nuestros padres a su lado como consejeros reales. Los miembros de la junta ocuparon los asientos restantes, evitando cuidadosamente mi mirada. El señor Caldwell, abogado personal de mi abuelo durante más de 40 años, se aclaró la garganta. Antes de empezar, debo señalar que Thomas fue muy específico sobre el orden en que debía leerse su testamento. Dejó instrucciones detalladas. Sí, interrumpió Mago. ¿Podemos seguir con esto? Algunos tenemos una empresa que dirigir. Reprimí una sonrisa. En unos minutos, esa afirmación sería desternillante. El señor Caldwell abrió un sobre con expresión cuidadosamente neutral. Muy bien. Este es el testamento de Thomas Harrison A. Los primeros artículos fueron comunes, pertenencias de varios familiares, donaciones benéficas y arreglos para su personal. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo con monograma cuando él le dejó su colección de joyas antiguas. Mi padre asintió con aprobación ante la magnitud de las donaciones. Luego llegó la parte que todos esperaban, sobre Harrison Industries. El señor Caldwell hizo una pausa, ajustándose las gafas. La situación es compleja. Michael se inclinó hacia adelante. ¿Compleja cómo? El plan de sucesión era claro. Como director general, corrigió el señor Caldwell, como director general interino. Su puesto, como muchas cosas, era temporal a la espera de la lectura de este testamento. La sala quedó en silencio. Vi cómo el rostro de mi hermano palidecía mientras el señor Caldwell seguía leyendo. A mi nieto Michael, le dejo estas sabias palabras: el poder sin comprensión es como un barco sin timón. Buscaste el control, pero nunca entendiste por qué funcionaba nuestra empresa. Buscaste el crecimiento sin apreciar los cimientos que lo sustentaban. Y lo más trágico, traicionaste a tu propia hermana para progresar. Michael se puso de pie de golpe. Esto es ridículo.
Siéntate, dijo el señor Calpel con firmeza. Hay más, sacó otro documento, uno que reconocí, mi contrato marítimo original. Hace 10 años, se alteró deliberadamente un contrato para desacreditar a Ama Harrison y obligarla a dejar la empresa. Tengo aquí el documento original, junto con las pruebas de quien hizo esas alteraciones. El rostro de mi padre se tornó de un curioso tono morado. Eso es historia antigua. La decisión de la Junta se basó en pruebas falsificadas, terminó el señor Calpel, pruebas que Mako proporcionó tras manipular el trabajo de su hermana. Los miembros de la Junta empezaron a murmurar entre ellos. Noté que varios miraban hacia la salida. Además, continuó el señor Calpel, el contrato original contenía una cláusula que cobra especial relevancia ahora. Emma, ¿quieres explicarme? Todas las miradas se posaron en mí. Me puse de pie lentamente, alisándome la chaqueta. La cláusula 23.4, subsección B, otorga al firmante original, yo, el derecho de preferencia en todas las rutas marítimas de la cuenca del Pacífico y la infraestructura asociada en caso de reestructuración de la división, lo cual no significa nada, espetó Mako. No estamos reestructurando la división marítima. De hecho, saqué mi teléfono, que mostraba las alertas bursátiles de la mañana, si lo estás haciendo. El acuerdo con Singapur que anunciaste la semana pasada, el que pretendía salvar a la empresa de la deuda acumulada, no puede concretarse sin reestructurar las operaciones de transporte marítimo. Lo que significa que necesitas mi aprobación, concluí. Y no la tendrás, la sala se convirtió en un caos. Los miembros de la Junta ya estaban al teléfono, probablemente llamando a sus abogados. Mi madre tenía lágrimas corriendo por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Mi padre parecía a punto de sufrir un derrame cerebral. El señor Calpel alzó la voz por encima del bullicio. Hay más. De su maletín, sacó una carpeta gruesa. La participación mayoritaria de Thomas Harrison en Harrison Industries se transfiere en su totalidad a su nieta, Ama Harrison. El silencio que siguió fue ensordecedor. Además, continuó, todos los derechos de voto asociados a las acciones del fideicomiso familiar serán ejercidos por Ama Harrison con efecto inmediato. Mako se desplomó en su silla. Esto no puede ser legal. Papá, haz algo. Pero nuestro padre estaba mirando otro documento que el señor Calpel había dejado sobre la mesa, un informe detallado de las finanzas de Harrison Industries bajo la dirección de Mako. Su abuelo pasó los últimos 10 años documentando cada error, cada mala decisión, cada caso de mala gestión, explicó el señor Calpel. Trabajó estrechamente con Emma para comprender el verdadero estado de la empresa mientras ustedes se creían sus propios comunicados de prensa. Di un paso al frente y dejé mi carpeta sobre la mesa. Phoenix Maritime Solutions, mi empresa, ha dedicado años a forjar relaciones con los clientes que ustedes han estado descuidando. Hemos conseguido contratos que ni siquiera sabían que estaban disponibles, y ahora eres nuestro dueño, susurró mi padre. No, corregí. Soy dueño de lo que es mío, de lo que debería haber sido mío hace 10 años, antes de que decidieras creer en las mentiras antes que en la verdad. El señor Calpel se aclaró la garganta. Hay un último punto, una carta que Thomas quería leer en voz alta. Abrió un sobresellado y empezó a leer, a mi familia, el poder no proviene de títulos ni de teatralidades en la sala de juntas. Proviene de la comprensión, de comprender su negocio, a su gente y, sobre todo, a sí mismos. Hace 10 años, dejaron de lado a la única persona que realmente entendía lo que hacía que Harrison Industries funcionara. Eligieron la ostentación sobre la sustancia, la codicia sobre el crecimiento, la traición sobre la lealtad. Emma no solo sobrevivió a su traición, prosperó a pesar de ella. Mientras todos veían a Mako jugar a ser director ejecutivo, ella aprendía todos los aspectos de esta industria. Construyó su propio éxito mientras los veía destruir su herencia. Consideren esta mi última lección en los negocios: el verdadero liderazgo no se trata de quién puede tomar el poder más rápido. Se trata de quién puede ejercerlo con sabiduría. Emma, la empresa es suya. Conviértanla en lo que debería haber sido desde el principio. A los demás, aprendan de esto si pueden.
con amor y decepción a partes iguales, Thomas Harrison Adab Michael fue el primero en romper el silencio. Lo planearon todo. Tú y el abuelo. No, lo interrumpí. Lo planearon el día que decidieron falsificar documentos para arruinar mi carrera. El abuelo y yo nos aseguramos de que asumieran las consecuencias. Me volví hacia los miembros de la junta. Hay un coche esperando afuera para llevarlos a las oficinas de Phoenix Maritime. Mi equipo les informará sobre el plan de reestructuración que hemos desarrollado. Quienes deseen quedarse en la empresa tendrán la oportunidad de demostrar su valía. Quienes no, sonreí. Bueno, he oído que mi hermano pronto buscará trabajo. No puedes entrar aquí y tomar el control, protestó mi padre débilmente. De hecho, eso es precisamente lo que estoy haciendo. Recogí mis documentos. La junta de accionistas es en 1 hora. Les sugiero que decidan de qué lado están antes. Me dirigí a la puerta y me detuve. Y Michael, despeja tu oficina a las 5. Me mudo mañana. Las siguientes semanas fueron exactamente lo que se espera cuando sale a la luz una década de mala gestión. La prensa se llenó de entusiasmo con la noticia. El regreso de la heredera Harrison, la mayor recuperación corporativa de la historia, fue mi titular favorito. Los accionistas, al ver los detallados planes que había desarrollado con mi abuelo, apoyaron abrumadoramente la transición. El precio de las acciones de Harrison Industries se estabilizó y luego comenzó a subir a medida que implementábamos cambios. Michael, como era de esperar, intentó demandar. Su caso se vino abajo cuando nuestro padre, al enfrentarse por fin a la verdad sobre su heredero elegido, testificó sobre la falsificación de documentos de hacía 10 años. Mi madre intentó la reconciliación a su manera, invitaciones a comer, ofertas de compras, sugerencias de que todos siguiéramos adelante como familia. Rechacé todas las invitaciones. Algunos puentes, una vez quemados, deberían quedar en cenizas. Un mes después de tomar el control, me encontraba en la antigua oficina de mi abuelo, mi oficina ahora, contemplando la ciudad. Sobre mi escritorio estaba el contrato que lo había iniciado todo, enmarcado como un recordatorio de que a veces perder es simplemente ganar disfrazado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y encontré una foto de mi abuelo, tomada el día que pilló a Michael alterando mi trabajo. La había guardado todos estos años, esperando el momento oportuno. Debajo de la foto había un mensaje, programado para ser enviado después de su muerte: la reina ha tomado su trono. Jaque mate, querida. Jaque mate, sonreí, tocando el marco de ese viejo contrato. La familia que me expulsó pensó que estaba poniendo fin a mi historia. En cambio, solo habían escrito el principio. Y ahora, por fin, comprendían exactamente lo que habían desechado.